Imágenes de la destrucción de estos aviones de la Fuerza Aérea de Irán, o lo que queda de ellas. Se trata justamente de 16 aviones de la Fuerza Quds. La Fuerza Quds es un subgrupo dentro de la Guardia Revolucionaria, especialista en guerras asimétricas. Acá hay 16 aviones que fueron destruidos por la Fuerza Aérea israelí. Estas imágenes las difunde Israel. Vemos ahí, mirá, en qué se convirtieron en aviones, 16 aviones. Impresionante. Wow. Esto confirma que Israel y Estados Unidos dominan el espacio aéreo absolutamente de Irán y golpean donde quieren, ¿no? A pesar de esto, bueno, hoy el Pentágono acaba de decir que hoy se van a registrar los ataques más duros de Estados Unidos sobre Teherán. Es decir, que Estados Unidos, más allá de lo que dijo Trump ayer, de que la guerra estaba por terminar, redobla la apuesta y va a atacar fuertemente, según informó el Pentágono hace instantes, describiendo al día de hoy como el día más intenso de bombardeos sobre Irán. Luis. Bien, es la verdad que muy impactante lo que se ve allí, con una comunicación que finalmente se da entre Donald Trump y Vladimir Putin después de las declaraciones del ruso, ¿no? Sí, volvieron a hablar después de mucho tiempo, sobre todo sobre esta situación. Lo que trasciende es que trataron de ver de qué manera se puede llegar a un acuerdo o cómo puede influir Putin sobre Irán para ver de qué manera, bueno, se puede alcanzar un acuerdo. La verdad que tenerlo a Putin de interlocutor es difícil porque también Putin, no está haciendo mucho para frenar su propia guerra, ¿no? La que ya lleva más de 4 años con Ucrania. Pero de todos modos, para Trump es muy importante la voz de Putin y por eso lo llamó por teléfono y hablaron ayer, ¿no? Bueno, el que sí fue muy duro en sus declaraciones es Benjamín Netanyahu, sí, el premier israelí, Damián. Sí, fueron hoy a la mañana, dijo que necesita más tiempo, cada uno está tratando de expresar sus objetivos. En un diálogo público, dijo que el régimen estaban rompiendo los huesos, se refirió a eso, ¿no? Que cada vez era más duro los ataques, que eso lo iban a continuar y que Israel no va a parar hasta cumplir sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Luis, siempre lo decimos, terminar con la amenaza nuclear y militar iraní. Por eso Israel va a seguir atacando, más allá de lo que por ahora diga Trump, y también tiene como objetivo Hezbollah, por eso ataca Líbano, por eso ataca Beirut. Y el premier israelí se está mostrando bastante en público, se pone liderando justamente la campaña militar israelí, porque en Israel tiene un apoyo por ahora muy importante de gran parte de la población, cosa que no pasaría en Estados Unidos y mucho menos en Europa, ¿no? Más información urgente en A24. Un especialista en materia de energía es una complicación, porque lo tendría que presentar como al ingeniero Daniel Dreisen, una persona que sabe un montón y demás, pero tengo que decir la verdad, es mi sobrino, porque es el sobrino de Braulio. Es una complicación. ¿Qué haces, Dani? ¿Qué tal, Luis? Bueno, es una persona que más sabe, de verdad, en materia de energía y combustibles. ¿Me das un panorama general, global, de lo que está pasando y después hablamos de la Argentina con el petróleo y la guerra? Bueno, vivimos en un mundo hiperconectado, un mundo energético, porque aunque nadie lo diga, nosotros somos hombres hidrocarburíferos. O sea, ustedes miran para el costado las telas de la ropa, la mesa, los plásticos, la luz, la energía, todo viene del petróleo, aunque nadie lo diga. Y por el estrecho Hormuz, que es el Golfo Pérsico, se transporta 1/3 del petróleo que circula por el mundo y 1/5 del gas que circula por el mundo. Con lo cual, con la guerra, se interrumpió el paso de los barcos que transportan esa energía, lo cual causó un cimbronazo en los precios internacionales. El petróleo subió de 70, llegó a estar 120, ahora volvió a bajar, una volatilidad impresionante, porque depende de cuánto va a durar esta guerra, ¿sí? Claro. Ahora está en $90 aproximadamente el barril de petróleo, y el gas más o menos internacional, el gas licuado, así que el gas, uno se lo imagina gaseoso, se puede licuar y transportar en barco para ser casi como un commodity, pasó de $10 por millón de BTU, que es la unidad, a 20. O sea, se duplicó en el mundo, ¿sí? Ahora es bien ombliguista la pregunta. ¿Cuánto nos perjudica o no esta situación? Bien. Nos perjudica, hay que ver a quién, obviamente. Como país, primero, Argentina, esta guerra la agarra bien parada para la energía, paradójicamente. Las anteriores nos agarraba muy mal parado porque Argentina importaba muchísimos combustibles e importaba mucho gas licuado, muchísimo. Eso causó estragos en la macroeconomía del país, en el Banco Central. Hubo momentos en los cuales perdimos por año 8.000, 9.000 millones de dólares. Para que la gente recuerde, los famosos barcos que había que pagarlos
como se decía Los antes, barcos culata camión. El regasificadores. barco se pagaba antes de la descarga y si no, no te descargaban el gas. Exactamente. Dólares contantes. Exactamente. Antes se llegaban a importar, no sé, 70, 80 barcos por año, ahora se importan 25 en invierno. Esto es en invierno porque todos prendemos la estufa y básicamente necesitamos más gas, no alcanza a transportarse el gas de Vaca Muerta por los caños, con lo cual importamos estos barcos. Con lo cual, yendo a tu pregunta, Argentina, esta guerra, desde el punto de vista de las exportaciones, la agarra bien parado. Esto va a traer, si el precio se mantuviera en estos valores, Argentina entraría en 4.000 millones de dólares más de lo que estaba previsto antes de la guerra. Que entran directos, ¿sí? Porque son exportaciones que hace el país que entran en dólares. Y en cuanto a los precios, el barril subió un 23% en dólares desde que empezó el conflicto. En Argentina estamos viendo aumentos de las naftas del 9% desde el inicio de mes. ¿Crees que vamos a ver las próximas semanas que siga subiendo? Si el precio se mantiene así, sí tiene que seguir subiendo si queremos mantener esta política económica que es que tenemos precios internacionales en Argentina. ¿Se entiende? Que eso trajo mucha inversión en Vaca Muerta. Porque no metes mano para pisar, subsidiar o algo, ¿no? Exactamente. Respecto a tu pregunta de cuánto se traslada el surtidor, es más o menos 2/3. O sea, si por ejemplo el petróleo hubiera aumentado 10%, se tendría que aumentar la nafta 6,6%. Como el petróleo, a mí el número me da que aumentó un poco más desde que empezó, me da 30%, de 70 a 90 más o menos, ¿sí? En realidad, en teoría, debería aumentar casi 20% los combustibles. Epa, O sea, en las próximas semanas. debería. Es una teoría, en el fondo es una decisión política de quién, de YPF. ¿Por qué YPF? Porque YPF es el que tiene la mayoría del mercado de combustibles, un 60% del mercado de combustibles. Es un mercado que no está regulado en Argentina. Y no solo no está regulado, sino que con la ley de bases que salió se desreguló más. O sea, no está regulado y era como que se dispusieron cosas para que no se pueda intervenir. En ese punto, habló el presidente de YPF hace 48 horas, ellos hablan de este tema del micropricing, de ir regulando y viendo el precio varias veces en el día y que esa es una herramienta con la que pueden evitar esto que vos estás relatando. ¿Se puede hacer sin intervenir en el mercado eso? El tema es así, lo que Horacio Marín dice del micropricing es que él hace una media móvil. ¿Qué quiere decir una media móvil? Que él agarra para determinar el precio de combustible el promedio del precio del barril por ahí en el último mes. Con lo cual, si vos agarras el último mes, por ahí no es 90, probablemente sea 74 para decir algo, ¿se entiende? Porque solamente hace una semana y pico empezó la guerra y ahí subió. Entonces él dice, mira, no voy a subir ahora los precios porque yo hago una media móvil, no es instantáneo. Eso es verdad. Le sirve, pero si se mantiene... Me salgo un poquito de tu especialidad, digo, pero sí, trasladás ese precio al surtidor, lo trasladás inevitablemente a la estructura logística, digo, y la inflación se complica. Exactamente, ese es el otro. Hay tres efectos. Uno es que entran más dólares, eso ya lo vimos recién. El segundo es el que dice Luis y que estamos hablando recién, que es básicamente más inflación, porque sí, el precio de combustibles tiene que subir y hay una cuenta, un ejercicio que se puede hacer, porque no está, aunque parezca increíble, en Argentina no se sabe el efecto que tienen los combustibles sobre la inflación, ¿se entiende? ¡Wow! Sí, no se sabe. Yo lo pregunté a un montón de economistas, no hay un estudio hecho, es increíble, pero es así. Pero yo sí sé, cuando aumenta la nafta te aumenta el precio, cuando baja la nafta no baja nunca en la vida. Una cuenta rápida, una cuenta así, media rápida, a mí me da que más o menos, si hoy estamos en 2,5 de inflación mensual aproximadamente, que es lo que ustedes más o menos deben informar, aproximadamente debería aumentar 0,5 más por el aumento de combustibles, ¿se entiende? O sea, es una cuenta rápida en función de cuántos bienes hay en la canasta ¿crees básica. que con este aumento de 9% mensual que lleva en marzo, eso debería aportarle 0,5 al... Eso sí va al 20% del aumento, bien. no al 9%, si no sería la mitad. Bien, ¿sí? perfecto. Ese es el segundo efecto. El tercer efecto es complicado, que es que vivimos en un mundo mucho más incierto con esta guerra, con una incertidumbre total, riesgo atómico, complicado. Entonces, ¿qué hacen los mercados cuando hay riesgo? Van a los lugares seguros. ¿Que Argentina es un lugar seguro para los mercados? Más o no. Más o menos. Más o no. Entonces van al dólar o a bonos de Estados Unidos, ¿sí? Entonces... El famoso flight to quality. Exactamente. Y eso ustedes... ¿Qué es cómo es? Vuelo a la calidad. Nos lo enseñaron en la década del 90 para explicar por qué cuando Flight to estornudaban quality, en Nueva York acá nos agarrábamos una neumonía. Claro, claro.
Por eso mismo, ustedes vi que informan ahí abajo, el riesgo país lo tienen ahí Sí, siempre. claro. No sé si se dieron Ahí cuenta. está, eso no lo veo porque no veo nada, No sé pero si está ahí abajo. No sé si se dieron cuenta, pero en estos 500. días subió de 520 más o menos a 580. Eso es reflejo un poco de que aumentó el riesgo para Argentina, lo cual es un problema, porque Argentina está en un momento que necesita mucha plata para invertir, justamente financiar la para deuda. financiar la deuda y también proyectos y mucha energía también. Entonces eso es una arista también que es negativa en estos tres efectos. ¿Aplica esto que los que somos ignorantes del tema escuchamos todo el tiempo? Más larga la guerra, más complicación para todo el mercado mundial, más breve, más tranquilidad. Sí, totalmente. Sí, cuanto más larga sea la guerra, obviamente más inflación va a haber, más precio de petróleo, más inflación. ¿Qué hacen los bancos centrales? Suben las tasas para evitar la inflación. Cuando subís la tasa hay recesión. Y aparte es una economía hiperconectada. Es muy importante esto. China, la mitad del petróleo que importa viene de ahí. O sea, viene el Golfo Pérsico. Entonces hay una arista de la guerra comercial de Estados Unidos-China y geopolítica que también es mucha presión O sea, para que esto se termine. La gran estrategia de Trump es golpear a China, más allá del conflicto. Y es una segunda arista, sí, es una derivada de esta guerra. Le golpea muy fuerte a China y también ya le pegó con Venezuela. Y volviendo a los precios, vos decías, está muy bien que en Argentina el precio esté ligado al precio internacional, porque durante muchos años lo tuvimos pisado y se generó desabastecimiento. Ahora, en los países donde está atado, como en Estados Unidos, cuando baja, también baja inmediatamente en las estaciones de servicio. ¿Hay un riesgo acá de que suba estas próximas semanas, pero después no baje? Es muy buena la pregunta. Primero que lo que quiero decir es que es una decisión de política económica, si vos querés que el petróleo en tu país valga lo que vale en el mundo o querés regularlo. Por ejemplo, en las últimas décadas, como bien decís, yo me acuerdo, no sé, en el 2008, en el mundo, ¿saben cuánto estaba el petróleo? 140. ¿Saben cuánto valía en Argentina? 45 dólares. Con el criollo. El barril criollo. Sí, barril criollo que sí hubo durante muchísimos años para arriba. También hubo al revés, que el mundo bajó y acá dijimos, no, queremos cuidar la actividad, entonces para que cuidar la actividad está arriba. ¿Me dan un segundo? ¿Te podés quedar un segundito? Sí. Hay información urgente en A24.